Voy a empezar por hacerles 3 recomendaciones de lectura que me imagino que ustedes ya conocen, pero no está de más recordarlo, ¿no? Creo que el libro más importante acerca de esta cuestión es El Estado y la Revolución de Lenin, que tenemos aquí en una versión china. El Estado y la Revolución de Lenin fue escrito en pleno año 1917, en el mes de agosto, aunque en realidad Lenin ya había escrito la mayor parte de sus anotaciones para este texto anteriormente, en una cosa que se llamaba el cuaderno azul. Y Lenin consideraba esto algo muy importante hasta tal punto que en el mes de julio, cuando empezó la persecución contra los bolcheviques, tuvieron que pasar a la clandestinidad. Él escribe una pequeña carta a Kamenev y le dice, si pasa algo, por favor, publiquen este cuaderno azul que quedó atrás en Estocolmo, que es donde están todas las citas que yo estaba preparando para este libro. Con un poco de trabajo se puede publicar fácilmente, ¿no? Es decir, eso también es importante en cuanto al método de Lenin, ¿no? Lenin se aproximaba a cualquier cuestión de una forma científica y una de las primeras cosas que hacía es revisar toda la literatura que existía acerca de ese problema para formarse una idea completa. Y en este caso lo primero que hizo Lenin fue revisar toda la literatura de Marx y Engels acerca de esta cuestión del Estado, ¿no? Y luego revisar otras cuestiones que se habían escrito al respecto. Uno de los motivos por los que Lenin empezó a escribir este texto, a preparar sus notas para un texto sobre la cuestión del Estado, fue una formulación desafortunada en un escrito de Bukharin. Bukharin escribió un pequeño artículo y allí hablaba del Estado, pero no era muy preciso. Eso también nos da otra idea de que Lenin no dejaba pasar una. Tenía una aproximación muy meticulosa y precisa acerca de todas las cuestiones teóricas, y así es como tiene que ser, ¿no? Porque un pequeño error o una formulación equivocada puede dar lugar a equívocos y provocar problemas más graves posteriormente. Bueno, digo, entonces Lenin escribió esto en el mes de agosto, este texto, y obviamente había un motivo funcional de estudiar esta cuestión en ese momento en particular. Estamos en medio de la Revolución Rusa y lo que los bolcheviques necesitaban también era aclarar cuál era la postura sobre la cuestión del Estado, cómo iban a tomar el control del poder estatal, si era necesario un Estado después de la toma del poder, qué tipo de Estado iba a ser ese. Entonces es un tema muy importante y es un libro que está muy bien estructurado. Posteriormente, en el año 18, Lenin dio una pequeña introducción sobre la cuestión del Estado en una universidad, una serie de cuadros juveniles de la Juventud Comunista que se llama Acerca del Estado, y eso es como un resumen de material que está en el libro, que también recomiendo, que es un material un poco más introductorio, ¿no? Pero quizás el compañero más útil de este escrito, de este libro del Estado y la Revolución de Lenin, es justamente El origen de la familia, la propiedad y el Estado de Engels, ¿no? Hay luego otros escritos, por ejemplo, los escritos de Marx y Engels sobre la Comuna de París, por ejemplo, los escritos sobre la guerra civil en la lucha de clases en Francia, todos los escritos franceses de Marx y Engels también tratan de esta cuestión, pero yo creo que El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado es quizás el texto que da una visión histórica de la cuestión del surgimiento del Estado y de la función que juega el Estado en la sociedad dividida en clases. Bueno, entonces esos 3 textos, El Estado y la Revolución de Lenin, Acerca del Estado de Lenin y El origen de la familia, de la propiedad privada y el Estado de Engels, son de lectura indispensable. Y no solamente recomiendo leerlo, sino que compañeros que ya lo hayan leído, léanlo otra vez, porque se pueden sacar todavía más cosas de esos textos cada vez que uno los revisa, ¿no? La primera idea más importante que Lenin explica en este texto y que debemos de entender es que, a pesar de lo que nos podría parecer, el Estado no siempre ha existido. Y eso es una cosa bastante importante. De hecho, durante la mayoría de la existencia del género humano en la Tierra no existía ningún Estado, ¿no? Aunque pueda parecer un poco chocante, no existía la policía, no existía un cuerpo especial de funcionarios, no había que pagar impuestos y no existían cárceles ni jueces. Y esa sociedad
que Marx, Engels y Lenin describen como el comunismo primitivo, ¿no? La sociedad primitiva era una sociedad que funcionaba perfectamente bien, ¿no? No era que estaban todos peleándose, cada uno haciendo lo que le daba la gana, ¿no? Había una autoridad, había una serie de normas, a lo mejor no eran normas escritas en forma de leyes, pero había la comunidad funcionaba bien, pero funcionaba sin policías, sin jueces, sin leyes escritas, ¿no? Y funcionaba sobre la base de la... Había jefes también, ¿no? Había jefes pero que no ejercían su autoridad sobre la base de la imposición ni de las normas escritas, ni necesitaban un cuerpo especial de policía para reforzar las normas de convivencia, ¿no? Sino que se basaban en la autoridad, la costumbre, la autoridad ganada, el respeto hacia los dirigentes, que en su mayoría eran también elegidos, ¿no? Entonces era una sociedad que funcionaba perfectamente bien, pero sin Estado, ¿no? Entonces nos tenemos que preguntar por qué surge el Estado, cuál es la necesidad a la que responde el Estado y qué función juega en una sociedad, ¿no? El Estado surge cuando, como explica Lenin, el Estado surge cuando las contradicciones de clase dentro de la sociedad se convierten en irreconciliables, es decir, que no se pueden conciliar, y en ese momento es que es necesario un organismo que surge de la sociedad, pero se eleva por encima de la sociedad para controlar y aminorar ese conflicto de clases, ¿no? Pero aminorar el conflicto de clases desde el punto de vista de mantener la dominación de una clase sobre otra, ¿no? Porque cuando decimos una sociedad dividida en clases, no decimos que es una sociedad en la que hay dos clases y cada una tiene el mismo número de personas y juegan dos papeles separados, ¿no? Sino estamos hablando de una sociedad de dominación de clases, en la que hay una minoría que posee el poder político y económico y tiene que mantener su dominación sobre la mayoría, ¿no? Es a partir del surgimiento del establecimiento de comunidades sedentarias, el desarrollo de la agricultura, que permite la creación de un excedente más allá de lo que es necesario para la supervivencia inmediata, en que empieza a surgir las clases, porque ese excedente alguien se lo apropia, ¿no? Y no existe un excedente suficiente para que ese excedente beneficie a todo el mundo, entonces una pequeña minoría de la sociedad se apropia del excedente y gana una serie de privilegios a raíz de esto, ¿no? Empezando por el privilegio de que esta minoría no tiene que trabajar para comer, ¿no? Sino que vive del trabajo de los demás. Esa situación hace que la antigua comunidad primitiva, donde todo el mundo tenía más o menos lo mismo y las normas se aplicaban por consenso, ¿no? Y por tradición y por una autoridad, por un respeto ganado, eso ya no puede seguir existiendo. Y particularmente en una sociedad de ese tipo, en la que la minoría domina a la mayoría, si todo el mundo estuviera armado, esa sociedad no se puede mantener. O más correctamente, la minoría no puede mantener su dominación sobre la mayoría si todos están igualmente armados, ¿no? Lo que sucedería es que la mayoría tomaría las armas y les quitaría el excedente apropiado a la minoría, ¿no? Es, por lo tanto, el inicio del desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? De la productividad del trabajo, lo que permite la existencia de una sociedad dividida en clases, y una sociedad dividida en clases requiere de un Estado, ¿no? Es decir, como dije antes, que se eleva por encima de la sociedad, pero es un instrumento de dominación de una clase. ¿Cómo se produce ese proceso, ¿no? Esa transición de una sociedad sin clases a una sociedad clasista, ¿no? Si ustedes leen El origen de la familia, propiedad privada y el Estado de Engels, allí Engels entra en bastante detalle en los dos ejemplos más clásicos de cómo se produce ese fenómeno, que es en la Grecia clásica y en la Roma clásica, ¿no? El proceso es ligeramente diferente en ambos casos, no voy a entrar en todos los detalles, los compañeros lo pueden leer, pero hay una cuestión que es una característica es común a, a los dos procesos, ¿no? Que es la sustitución de la antigua organización gentil, es decir, la organización de la gens, la organización de que la gente se organiza a través de lazos de parentesco, por una organización territorial, ¿no?
la gente vive en un sitio y se organizan de esa forma, aunque no hay lazos de consanguinidad entre ellos ni lazos familiares necesariamente, ¿no? Pasan de ser familias y gens, ¿no? Que es como una familia, un grupo de familias, ¿no? A ser una organización territorial, una ciudad, un determinado territorio. Ese es el primer paso hacia la creación de una sociedad dividida en clases y hacia la creación del Estado. Segundo paso es la creación de cuerpos especiales de hombres armados, es decir, de un cuerpo de policía, en el que ya no es la comunidad toda, ¿no? En que todo el mundo tiene acceso a las armas, ¿no? Por motivos defensivos o cualquier otro motivo, sino que hay cuerpos especiales de hombres armados para mantener y reforzar la dominación de una mayoría sobre la minoría. Y dice Engels también, no solamente los cuerpos de hombres armados, la policía, que es la característica más última del Estado, la esencia del Estado son cuerpos de hombres armados en defensa de unas determinadas relaciones de producción, sino que además esos cuerpos de hombres armados necesitan una serie de cuerpos adjuntos a ellos, ¿no? Es decir, por ejemplo, un sistema de prisiones, ¿no? Que necesita también una serie de funcionarios de prisiones, un sistema de justicia aparte de la sociedad, es decir, una serie de jueces, unas leyes escritas y esas leyes luego se aplican por parte de los cuerpos de hombres armados. Y además de eso, para poder mantener todo este aparato que la sociedad crea, ¿no? De su propio seno, es necesario un sistema de impuestos, ¿no? Hay que cobrar a la sociedad para poder mantener estos cuerpos de hombres armados que no contribuyen para nada a la productividad del trabajo, a la producción de bienes materiales en esa sociedad, ¿no? Entonces, esos son como, digamos, las tres características principales de la sociedad dividida en clases y que luego van variando, ¿no? Sociedad dividida en clases puede ser la sociedad esclavista, sociedad feudal, la sociedad capitalista, tienen formas diferentes de dominación, pero tienen todas ellas estas características generales, ¿no? Aunque en algunas formas de sociedad de clases, unas están más desarrolladas que las otras, ¿no? La característica más importante que tenemos que entender es que, o sea, Engels lo dice de las dos formas, ¿no? La existencia del Estado sirve para aminorar el conflicto entre las clases, pero al mismo tiempo para mantener la dominación de una clase sobre la otra. Es decir, cuando dice aminorar el conflicto entre las clases, lo que eso significa es que las clases no estén todo el rato en una batalla abierta. Eso impediría el funcionamiento normal de la sociedad. Pero eso no se hace de una forma que hay un empate entre las dos clases, ¿no? Las dos tienen los mismos privilegios y derechos, sino que es la dominación de la clase dominante sobre la mayoría de la sociedad, ¿no? Esa es la esencia de la sociedad clasista que necesita de un Estado, ¿no? Alguna gente dice, ¿no? o la idea que se nos transmite es que bajo el capitalismo, en un sistema democrático, ¿no? Una república democrática, como podemos tener en México o en Gran Bretaña, aunque en Gran Bretaña no tenemos una república, ¿no? Un país más avanzado, pero que tiene una monarquía todavía, una reliquia feudal, pero digamos, en una república democrática puede parecer que el contenido de la república democrática es el gobierno de la mayoría, ¿no? Sufragio universal que se introduce a principios del siglo XX en la mayoría de países capitalistas avanzados, da la impresión, es un disfraz de la sociedad dividida en clases, de la dominación de la clase dominante, que da la impresión de que es el dominio de la mayoría, ¿no? Que la mayoría es la que decide realmente. Pero Engels dice, muy específicamente, que la república democrática es la forma más eficaz y barata también de dominio de una clase sobre la otra, ¿no? Lo que dice concretamente, Engels lo cita aquí Lenin, dice, en una república democrática, la riqueza ejerce su poder de manera indirecta, pero justo por eso de manera mucho más eficaz. Dice, en primer lugar, por el medio, y eso nos sonará a todos bastante familiar,
por el medio de la corrupción directa de los funcionarios públicos, y pone entre paréntesis América, donde eso todavía existe, ¿no? En América, de hecho, hay un sistema muy desarrollado de lo que se llama el cabildeo, ¿no? De poderosos intereses económicos que compran y venden a senadores, a congresistas, a funcionarios del Estado para que apliquen leyes en su beneficio privado, ¿no? Por ejemplo, está el lobby cubano-americano en Miami, el lobby israelí sionista en Estados Unidos, que tiene una importancia muy grande, pero allí en Washington hay un montón de empresas que se dedican justamente al cabildeo, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Ya sea, por ejemplo, de las empresas tecnológicas quieren una ley de tal forma, de otras empresas eléctricas quieren otra forma de, y eso ejerce, es una de las maneras sobre las cuales el capital ejerce su influencia dentro del gobierno, a pesar de que el gobierno es aparentemente un gobierno democrático, ¿no? Y dice, en segundo lugar, mediante una alianza entre el gobierno y la bolsa de valores, como en Francia y en América. Bueno, lo que está diciendo es que realmente, eso ya lo había dicho Marx también, ¿no? El gobierno, el Estado, en un país capitalista es el consejo de administración de los asuntos generales de la burguesía, ¿no? Es decir, y ese poder se ejerce de muchas maneras diferentes que en tiempos normales están por fuera de la visión de la mayoría quedan escondidas, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora cuando vemos esta cosa del escándalo de Epstein, ¿no? De los archivos de Epstein, ahí lo vemos más claramente, ¿no? No solamente está la parte del abuso sexual y toda esta parte, pero también está la parte de que son hombres poderosos, jueces, fiscales, capitalistas, millonarios, periodistas, dueños de periódicos, todo tipo de gente que tiene posiciones de poder e influencia en la sociedad, que se reúnen en las mismas fiestas, en las mismas islas, en las mismas cenas, en los mismos eventos sociales y se conocen, van todos a las mismas universidades de élite, se conocen los unos a los otros y de una forma legal, a veces, semi-legal en otras ocasiones, o ilegal si es también necesario, ejercen de una manera más segura, como dice Engels, su poder sobre la sociedad, ¿no? Yo solamente por darles un ejemplo, yo no sé si ustedes han revisado mucho los papeles de Epstein, ¿no? Pero hay muchas cosas muy interesantes, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, de un tipo que es el hijo de un millonario yemení que estaba estudiando en Londres y asesinó a una muchacha que era noruega, ¿no? Entonces el tipo la asesinó y se fue del país, ¿no? Antes de que pudieran descubrir el cuerpo. Esa persona había cometido un asesinato, ¿no? Y entonces este Epstein puso en contacto al papá del tipo, ¿no? Que era un millonario saudí, yemení, con una persona que era el ex fiscal general del Estado de Gran Bretaña, que se llama Donaldson, para que este fiscal general del Estado fuera a visitar a este millonario yemení en París por una cantidad de dinero que creo que era como $500,000 de libras esterlinas, para asesorarle de cómo llevar el caso judicial para que su hijo saliera bien parado de ese juicio si es que decidía entregarse a la justicia, ¿no? Entonces, podemos ver que supuestamente la justicia es igual para todos, ¿no? Pero claro, los que tienen dinero pueden virar la justicia para su lado, ¿no? Y eso funciona de todas las maneras posibles, ¿no? Por ejemplo, otra parte de los papeles de Epstein era un complot entre este tipo Mandelson, que en aquel momento era secretario de Estado de Industria del gobierno de Tony Blair en Gran Bretaña, y algunos tipos de Estados Unidos que querían que el gobierno de Estados Unidos no aplicara una serie de regulaciones sobre la banca, y entonces este tipo les informó, tenía conocimiento de las normas con que se iban a aplicar, entonces empezaron un cabildeo para que esas normas no se aplicaran, ¿no? Utilizando información privilegiada que él tenía como secretario de Industria, ¿no? Entonces, así es la cosa, ¿no? Primero, las leyes se hacen en beneficio de la clase dominante, pero cuando incluso a la clase dominante no le gusta algún aspecto de esas leyes, pues las sobrepasan y luego el sistema de justicia les favorece, ¿no?
Y esto se hace de una forma totalmente descarada, de una forma que normalmente está oculta detrás de bambalinas, pero que es una forma de ejercer el dominio de la clase dominante que, como dice Engels, es no por ser indirecta, justamente por ser indirecta es más eficaz en mantener ese dominio, ¿no? Y además, Lenin dice, es la forma más barata, porque una dictadura militar requiere de un aparato militar, de un aparato represivo mucho más fuerte, ¿no? Es decir, también Trotsky decía, en una república democrática, en tiempos normales, la clase dominante ejerce su dominación no mediante la espada y el revólver, sino mediante el consenso, ¿no? Es decir, mediante la dominación ideológica. La gente acepta el sistema porque piensan que es un sistema democrático, ¿no? Aunque en realidad no lo es, ¿no? Eso no quiere decir, eso es algo importante, que nosotros como comunistas, los marxistas, estamos a favor de la mayor democracia posible, incluso dentro del capitalismo. Es decir, el hecho de que nosotros decimos una dictadura y una democracia son igualmente la dictadura del capital, pero a nosotros no nos da lo mismo que haya una dictadura que haya una democracia, ¿no? La clase obrera, el movimiento obrero, lucha por la mayor cantidad de derechos democráticos. ¿Por qué? No porque piense que de esa manera se ejerce una democracia real, el gobierno de la mayoría, sino porque ese es el terreno más favorable para el desarrollo de la lucha de clases, ¿no? Es el terreno más favorable en el que los intereses de las dos clases se revelan de una forma más clara ante la mayoría de la sociedad, ¿no? Sin embargo, hemos visto, ¿no?, que el surgimiento de la sociedad de clases, o más particularmente el surgimiento del Estado como consecuencia del conflicto de clases dentro de la sociedad, era algo necesario hace 10.000 años, ¿no? Y era algo necesario a lo mejor hace 500 años, pero ahora ya no es necesario, porque la sociedad es capaz de producir un excedente tal que beneficie a la mayoría de la población, ¿no? No que solamente sea solamente apropiado por una minoría. Y eso es la base material para la desaparición del Estado, ¿no? Dice Engels, que cuando escribió esto en 1800, quién sabe, ¿no? 60, 50, dice, nos estamos aproximando rápidamente a un estadio en el desarrollo de la producción. Esa es la cuestión importante, ¿no? La sociedad de clases durante 10.000 años ha permitido el desarrollo de la productividad del trabajo hasta tal punto que, desarrollo de la producción, en que la existencia de estas clases no solo habrá habrá dejado de ser una necesidad, sino que se convertirá en un freno positivo a la producción. Es decir, no, la división de la sociedad en clases ya no es capaz de desarrollar los medios de producción, sino que además impide el desarrollo de los medios de producción, de la productividad del trabajo. Y dice, y por lo tanto las clases caerán de manera tan inevitable como surgieron en un estadio anterior. Y junto con ellas, junto con la desaparición de las clases, el Estado también inevitablemente desaparecerá. La sociedad reorganizará la producción sobre la base, este es el comunismo, ¿no? El objetivo final de nuestra lucha, dice, la sociedad reorganizará la producción sobre la base de una asociación libre e igual de los productores, pondrá toda la maquinaria del Estado donde entonces va a pertenecer, en el Museo de las Antigüedades, junto con la rueca de hilar y el hacha de bronce, ¿no? Es decir, el Estado ha jugado un papel necesario para el desarrollo de la producción. La sociedad dividida en clases tenía una necesidad, una existencia necesaria, pero ahora, dice Engels en 1860, estamos aproximándonos a un momento en que ya no será necesario. Bueno, nosotros decimos en el principio del siglo XXI que ese momento ya hemos llegado, ¿no? Hace más de 100 años que hemos llegado a ese momento en que la existencia de la sociedad de clases no solamente ya no es necesaria, sino que es un impedimento para el desarrollo de la sociedad en general, para el desarrollo de la productividad del trabajo, ¿no? Y ahí Engels esboza de una manera un poco general
cuál será la sociedad después de que ya no existan clases y de que ya no exista Estado, ¿no? Dice la asociación libre e igual de los productores, que es una frase bastante afortunada, me parece a mí, ¿no? Pero que hay que explicar un poco más, ¿no? Y en ese libro del origen de la familia, propiedad privada del Estado, Engels dice que será de alguna forma una vuelta al comunismo primitivo, ¿no? La forma como se organizaba la sociedad antes de la existencia de clases, pero obviamente a un nivel muy superior. Eso es un desarrollo dialéctico, ¿no? La negación de la negación. La sociedad de clases niega el comunismo primitivo y el comunismo futuro niega la sociedad de clases, pero a un nivel muy superior, porque entre medias, en 10.000 años, se ha desarrollado la productividad del trabajo a unos niveles increíbles, ¿no? Y dice Engels, ¿cuál es la principal tarea de la clase obrera en ese momento? La clase obrera toma el poder estatal, para expropiar a la burguesía. Y en ese momento el Estado cambia totalmente de contenido, porque ya no es el Estado de una minoría para oprimir a la mayoría, sino que por primera vez se convierte en el Estado de toda la sociedad. No representa los intereses de una minoría, sino los intereses de la mayoría. Pero aquí hay otra contradicción, ¿no? Porque hemos dicho que justamente el Estado es eso, ¿no? El dominio de una minoría sobre la mayoría. Cuando el Estado empieza a ser el Estado de la mayoría, pierde razón de ser y empieza a extinguirse, ¿no? Creo que la palabra española que se utiliza es de extinguirse, pero en inglés se utiliza otra palabra que tiene un significado un poco diferente, que es como de marchitarse, ¿no? Extinguirse no así como una cosa inmediata, ¿no? De un día para otro, sino que se va desapareciendo en la medida en que su función ya no tiene una razón de ser, ¿no? Concretamente lo que dice Engels es: el primer acto en que el Estado realmente avanza, se presenta como el representante de toda la sociedad, la toma de posesión de los medios de producción en nombre de la sociedad. Es decir, eso es importante porque alguna gente, de hecho, argumentan a veces que, bueno, en realidad Marx y Engels no estaban hablando de la expropiación de la burguesía ni de la nacionalización de los medios de producción. Aquí lo dice claramente, Engels dice, la primera tarea de la clase obrera cuando toma control del poder estatal es expropiar los propietarios de los medios de producción, la nacionalización de la economía, ¿no? Dice, primer acto de ese Estado en el que aparece como representante de toda la sociedad es al mismo tiempo su último acto independiente como Estado, ¿no? Dice, el Estado no es... la interferencia del Estado, del poder estatal en las relaciones sociales se convierte en superflua, en una esfera tras otra, y entonces va muriendo por su propio peso, ¿no? Dice, el Estado, el gobierno de las personas es reemplazado por la administración de las cosas y la dirección de los procesos de producción. El Estado no es abolido, sino que se marchita, se va extinguiendo en un proceso, ¿no? Y entonces, bueno, él está argumentando ahí en contra de la idea de un Estado popular, ¿no? O de un Estado democrático. Eso no existe, ¿no? No existe un Estado de toda la sociedad. Justamente cuando el Estado se convierte en el Estado de toda la sociedad, deja de ser, ese es su último acto como Estado como tal, ¿no? Su último acto independiente, ¿no? Eso es importante. Esa es una parte muy importante de esta discusión porque realmente ese es el problema que no entienden los reformistas, ¿no? Los reformistas justamente piensan de todo tipo de variedades. Los reformistas justamente piensan que se puede tomar el Estado y democratizarlo, ¿no? Como que, digamos, alguna gente dice, algunos reformistas dicen, el Estado es un terreno en disputa, ¿no? El Estado capitalista es un terreno en disputa y la clase trabajadora puede utilizarlo para sus propios fines, ¿no? En la reunión ayer alguien mencionó a Allende, ¿no? Y Allende quizás, digamos, es el representante más acabado de esa idea, ¿no? La idea de que, bueno, el Partido Socialista, la Unidad Popular, ganó las elecciones. Allende era presidente electo democráticamente y, por lo tanto, el Estado tenía que obedecer
lo que Allende decía, ¿no? Y el Estado, según él, incluyendo el ejército, es decir, los cuerpos de hombres armados en defensa de la propiedad privada, tenía que obedecer el mandato constitucional del presidente, porque así lo pone en la Constitución chilena de ese tiempo, ¿no? Y lo que pasó, todos lo sabemos, ¿no? Pasó justamente lo contrario, que el Estado justamente es un organismo para mantener el dominio de la clase dominante. Cuando ese dominio está amenazado, no dudan en utilizar todos los medios a su alcance, en ese caso un golpe militar, una masacre de militantes, para mantener ese poder, ¿no? Y eso es algo importante, ¿no? Porque Lenin explica que Kautsky había totalmente distorsionado las enseñanzas de Engels acerca de esta cuestión, ¿no? Como Engels dice, la clase obrera toma el poder estatal y expropia a la burguesía y el Estado se extingue, entonces él más o menos decía, bueno, pues es que la clase obrera gana las elecciones y ya el Estado se extingue, ¿no? Pero Engels aquí está hablando de otra cosa totalmente diferente. Está hablando de que la clase obrera toma el poder. No, la clase obrera gana unas elecciones democráticas y todo lo demás, no, la clase obrera toma el poder y expropia a la burguesía, ¿no? Este es otro punto muy importante, que Marx y Engels solamente sacaron esa conclusión de una forma más clara después de la Comuna de París, ¿no? Ellos dijeron, si nosotros tenemos que hacer ahora alguna enmienda al manifiesto comunista, es justamente resaltar, después de la experiencia de la Comuna de París, lo cual te demuestra también que la doctrina comunista no es una serie de buenas ideas que se les ocurrieron a Marx y Engels, ¿no? Sino que es una doctrina científica que parte del análisis real de las relaciones de clase y en ese caso de la experiencia concreta del movimiento obrero, ¿no? Los obreros en París en 1871 toman el poder y le proporcionan a Marx y Engels, como digamos, un plano general de cómo va a ser un Estado obrero, ¿no? De cómo los trabajadores se organizan cuando toman el poder, ¿no? Pero lo más importante que dice Marx y Engels respecto de la Comuna de París, la lección más importante de la Comuna de París es que el proletariado, clase trabajadora, no puede tomar la maquinaria existente del Estado capitalista y utilizarla para sus propios fines, sino que tienen que destruir esa maquinaria estatal y crear otro Estado diferente. Como dice Lenin, un Estado tipo comuna de París, ¿no? ¿Y cuál es el Estado tipo comuna de París? Eso es bastante interesante, ¿no? En primer lugar, la elección y revocabilidad de todos los cargos, ¿no? En un Estado burgués, tú votas un presidente, unos senadores, unos parlamentarios, unos consejeros municipales y al cabo de 5 años o 6 años vuelves a votar y ya está, ¿no? Aquí se habla de la elección y revocabilidad, es decir, que cuando un representante deja de representar realmente los intereses de aquellos que le han elegido, es inmediatamente removido de su cargo, ¿no? Es decir, una democracia mucho más directa. Y así es como funcionaba en la Comuna de París, ¿no? París estaba dividido en diferentes secciones, cada sección elegía 1 o 2 representantes y iban a las reuniones, luego tenían que rendir cuentas, la rendición de cuentas también es muy importante, y si los trabajadores de esa sección ya pensaban que ese tipo no había votado en la dirección correcta o no representaba lo que ellos ya estaban pensando en ese momento, entonces es una manera mucho más directa y rápida de reflejar el estado cambiante de la conciencia de las masas durante un periodo revolucionario, ¿no? Pero hay otro aspecto de esto, ¿no? La elección y revocabilidad de todos los funcionarios públicos, no solamente de los parlamentarios, los consejeros municipales, sino también, aquí lo dice específicamente, por ejemplo, de los jueces. Los jueces en una sociedad burguesa son jueces burgueses porque vienen de familias burguesas, van a universidades burguesas, aprenden leyes burguesas y luego se reúnen ahí con sus compinches jueces burgueses y por lo tanto tienen un punto de vista burgués sobre todas las cosas, ¿no? Y no son elegidos por nadie. El Consejo General del Poder Judicial y todo lo demás es elegido, a veces colocado por los partidos, a veces tiene su propio funcionamiento, pero no es elegido por la sociedad, ¿no? Y uno lo piensa, ¿no? Si nosotros tenemos unos funcionarios especiales para la administración de justicia, ¿por qué esos funcionarios no pueden ser elegidos por la sociedad a la que van a aplicar esas leyes, ¿no? Eso es una cuestión democrática básica. Segundo punto,
es la cuestión de que ningún funcionario público puede tener un salario superior al de un trabajador cualificado o de aquellos a los que representa. Es decir, la abolición de la corrupción y del interés material que tienen los funcionarios de mantenerse en ese cargo por el dinero que devengan de eso. Yo no sé aquí cuánto gana un parlamentario, ¿no? Pero en Gran Bretaña un parlamentario gana como 5 veces el salario de un trabajador cualificado, ¿no? Y aquí hubo bastante polémica, ¿no? Cuando ganó López Obrador dijo ningún funcionario puede ganar más que el presidente y para que se hagan una idea de que algunos funcionarios ganan todavía más que el presidente, ¿no? O sea, una serie de privilegios que vienen con el cargo totalmente exorbitados que la Comuna de París abolió totalmente, ¿no? Por cierto, que la elección de funcionarios también se refería, por ejemplo, a los funcionarios de policía, ¿no? El jefe de policía y todos los demás, ¿no? La abolición del ejército permanente y el armamento general del pueblo. La Comuna de París estableció una milicia popular en la que el pueblo estaba armado, ¿no? Para defender sus intereses comunes. La existencia del ejército y de la policía es justamente la representación más clara de que la sociedad de clases es la dominación de una clase sobre la otra, ¿no? Y la abolición de eso es también la abolición viene con la abolición de la sociedad de clases. Y luego también habla Engels, Engels y Marx de la abolición del parlamentarismo, en el sentido de la división entre el legislativo y el ejecutivo, ¿no? El legislativo siendo el poder que elabora las leyes y el otro es el ejecutivo el que las aplica, ¿no? La abolición de la cháchara parlamentaria, ¿no? Y que los que elaboran las leyes las aplican al mismo tiempo, ¿no? De un solo cuerpo representante de la mayoría, ¿no? Y eso es la abolición del Estado. La abolición del Estado, además, esos son los primeros pasos hacia la abolición del Estado. Y por decir algo, que eso, lo que pasó en la Comuna de París, no fue una excepción histórica, ¿no? Sino que en todos los momentos en que la clase obrera toma el poder o se acerca a la toma del poder, se producen fenómenos de este tipo, ¿no? Se crean organizaciones de tipo comuna. No solamente en la Revolución Rusa, que es obviamente el ejemplo más claro y más exitoso, sino también, por ejemplo, en la Revolución Española de 1936, cuando los trabajadores en Barcelona toman el poder, establecen que milicias obreras, abolición del Estado burgués, establecen patrullas de control, es decir, reemplazan la policía burguesa por una patrulla de control obrera, ¿no? Responsable ante los trabajadores. Establecen un comité central de milicias antifascistas elegido por los trabajadores, comités por todas partes, es decir, están creando ya un Estado tipo Comuna de París, ¿no? Digo, la abolición del Estado es también la abolición de la democracia. Ese es un aspecto bastante interesante, ¿no? Porque la democracia significa el dominio de la mayoría sobre la minoría, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que en realidad eso es solamente una etapa pasajera, ¿no? La etapa de la dictadura del proletariado, en el que todavía es necesaria que la mayoría, la clase trabajadora, ejerza su dominio y su represión sobre una minoría burguesa que ya no tiene los medios de producción, pero que sigue tratando de resistir el dominio de los trabajadores, a veces a través de una guerra civil, ¿no? Como en el caso de Rusia. Pero es una etapa transitoria y pasajera, y la abolición de la democracia es realmente... Voy a tomar 3 minutos más. La abolición de la democracia es realmente la transición hacia el comunismo, ¿no? La democracia es abolida por la administración general de las cosas, ¿no? Como dice Engels. Ya no es necesario un aparato especial ni de represión ni de administración, sino que la gente se organizan de forma a través de la tradición para ejercer su poder, ¿no? Voy a tomar un minuto para citar esto. Dice aquí, en el comunismo, la necesidad de la violencia en contra del pueblo en general, de la subordinación de una persona hacia otra, de una sección de la población a otra, se desvanecerá totalmente
y a que la gente se habrá acostumbrado a observar las condiciones elementales de la vida social sin ninguna violencia y sin ninguna subordinación. Es decir, no va a hacer falta un aparato especial para ejercer para aplicar las leyes y las leyes de la convivencia, sino que serán por costumbre general de la población. Pero es importante decir, hay un capítulo especial ahí que habla de las condiciones materiales, económicas para la abolición del Estado, ¿no? Es decir, eso solamente es posible en un momento en que la sociedad sea capaz de producir en abundancia para todo el mundo, ¿no? La escasez es la base justamente de la burocratización del Estado soviético, ¿no? La escasez es la base de la existencia del Estado. Solamente se puede llegar al comunismo, llegar a la abolición de la sociedad de clases cuando la sociedad ha llegado a un punto en que es capaz de producir en abundancia para todo el mundo, de tal forma que la gente pueda tomar de la sociedad según sus necesidades y aportar a la sociedad según su capacidad. En el periodo de transición de la existencia de la dictadura del proletariado, donde todavía existe un Estado, ¿no? Un Estado que se va extinguiendo, esa no es la norma, porque esa norma no se puede aplicar todavía, porque la sociedad no produce lo suficiente para hacerlo, ¿no? Y se aplica todavía, durante un primer momento, la norma burguesa de a cada cual según su trabajo, ¿no? Que es una norma desigual. Una norma desigual, porque no todo el mundo tiene las mismas necesidades, ¿no? Pero, sin embargo, se le entrega las mismas cantidades según su trabajo, ¿no? El compañero preguntó que qué es el Estado imperialista. El Estado imperialista, bueno, eso es, hay que leerse el libro del imperialismo de Lenin, pero básicamente es en aquella fase cuando el capitalismo ha dejado atrás su fase de la libre competencia, está totalmente dominado por monopolios. Estos monopolios están controlados por el capital financiero, ¿no? El capital financiero domina al capital industrial y los monopolios, capital financiero, bancario, se unen con el Estado, ¿no? Llega a una situación de desarrollo tal que es el capital financiero que domina el Estado, que domina los monopolios y que el Estado nacional se queda pequeño y hay un empuje, ¿no? Digamos, sí, una impulsión hacia la exportación de capital y el dominio de otros territorios, ¿no? Eso más o menos sería, en resumen, lo que es el Estado imperialista. Varios compañeros preguntaron un poco sobre la cuestión de China, ¿no? En realidad, lo que hay que preguntar es esto: el Estado chino, ¿qué relaciones de producción defiende? ¿No? En China existe el capitalismo y esas son las relaciones de producción que el Estado chino defiende. Es una cuestión bastante peculiar, porque ese Estado chino es básicamente el mismo que hace 30 o 40 años defendía otras relaciones de producción diferentes, defendía la economía planificada. Y la transición de uno a otro es una cuestión bastante peculiar, ¿no? Históricamente, que uno podría pensar que no puede ser, porque es un Estado que antes defendía una clase o unas relaciones de producción y ahora defiende otras. Pero si ustedes leen la Revolución Traicionada de Trotsky, allí dice una cosa bastante interesante. Dice, si mañana hubiera una invasión nazi alemana de la Unión Soviética, los cambios que tendría que operar en el aparato del Estado serían mucho menos que los cambios que una revolución política, que el proletariado tomara el poder en la Unión Soviética contra la burocracia, tendría que efectuar, ¿no? Y él dice, en última instancia, las características fundamentales del Estado burocrático stalinista soviético y el Estado nazi, son dos estados totalitarios, son muy parecidos en sus rasgos generales, aunque unos representan unas relaciones de producción y otros representan, uno es capitalista y el otro es proletario en el sentido de que defiende la propiedad nacionalizada, ¿no? Entonces yo creo que por ahí más o menos va la explicación de cómo ha podido ser posible esa transición, ¿no? Eso en cuanto al Estado chino. El bonapartismo, sí, la dictadura del proletariado. Alguien preguntaba, ¿la dictadura del proletariado inevitablemente lleva a la burocratización? ¿Se puede saltar esa etapa? La respuesta es no, no se puede saltar esa etapa porque en un primer momento la burguesía va a resistir y la clase obrera tiene que organizarse para aplastar esa resistencia. Toda la experiencia histórica lo demuestra en la práctica, ¿no?
y la preocupación de si la dictadura del proletariado lleva a la burocratización es una preocupación legítima, ¿no? Y que es una cosa que surge en muchas discusiones que tenemos, ¿no? Cuando explicamos cuáles son nuestros objetivos. Pero algún compañero, no recuerdo quién exactamente, lo ha explicado muy bien, que el motivo de esto, el motivo de la burocratización era la escasez, ¿no? Eso lo explica Trotsky. Dice, nosotros tomamos el poder en un país donde en lugar de tener las fuerzas productivas más avanzadas, hubiera sido Alemania, ¿no? Por ejemplo, o Inglaterra, teníamos fuerzas productivas totalmente atrasadas, ¿no? Entonces, la escasez lo que hace es que se forma una fila para alcanzar unos productos que son escasos, ¿no? Y cuando se forma una fila, hay un policía que vigila esa fila y ese policía se lleva más de lo que está al final de la fila que los que están haciendo la fila, ¿no? Esa es la explicación básica de la burocracia. Entonces no se trata de las características personales de Stalin o de Lenin o de Trotsky o así, eran las condiciones materiales que empujaron en esa dirección y esas condiciones materiales se vieron agravadas por el aislamiento de la revolución en un país atrasado. Es decir, tiene una base material. Y entonces, la respuesta es cómo evitamos la burocratización asegurando que la revolución es una revolución internacional. No que empieza en todos los países al mismo día, a la misma hora, ¿no? Pero sino que tenemos un partido internacional que lleva a la clase a la victoria. Porque ¿cuál fue el motivo, digamos, el motivo último de la burocratización de la Unión Soviética? Fue la derrota de la Revolución Alemana. Y la derrota de la Revolución Alemana fue porque los revolucionarios alemanes no habían preparado la dirección revolucionaria a tiempo. La dirección revolucionaria no se puede improvisar en el calor de la lucha, ¿no? Eso lo explica Trotsky y Lenin muy bien. Y la última cuestión, que es la que todos los compañeros están más interesados, ¿no? ¿Es posible la revolución pacífica? A algunos compañeros parece que les gusta la violencia, ¿no? La sangre, y vamos a disparar a la burguesía, todo eso. Yo lo que diría es lo siguiente, ¿no? Primero, eso lo decía Lenin y Trotsky, ¿no? 9 décimas partes de la tarea de la insurrección, de la toma de... es una tarea política de ganar a la mayoría. Nosotros no estamos a favor de aventuras, ni de puchismo, ni de pequeños grupos que toman las armas sin que existan las condiciones para la toma del poder, ¿no? No somos pacifistas, algún compañero lo ha dicho. Nosotros, pero los medios técnicos siguen a los medios políticos, ¿no? ¿Y qué es lo que Lenin decía en 1917, en abril? No decía a las armas, compañeros, ¿no? Decía explicar pacientemente, ¿no? Incluso Lenin decía, lo que vamos a hacer es ganar la mayoría dentro de los soviets explicando nuestras ideas, no solamente con la explicación, ¿no? Sino la explicación combinada con la práctica, ¿no? La experiencia práctica de que la mayoría de los trabajadores que apoyaban el gobierno provisional se dieron cuenta que ese gobierno no resolvía los problemas de la paz, el pan y la tierra, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. ¿Qué es lo que hacían los bolcheviques en la víspera de la toma del poder? Ustedes lo pueden ver, creo que está en el libro de 10 días que conmovieron al mundo. Grandes mítines en los cuarteles, en los barrios obreros, en los que los principales oradores de los bolcheviques iban y convencían a los trabajadores de que, para conseguir la paz, el pan y la tierra, todo el poder a los soviets. Y cuando ya estaban todos convencidos, entonces es que se tomó el poder. Y por eso cuando se tomó el poder no había prácticamente ninguna resistencia. Porque la burguesía, o sea, Kerensky, no pudo llamar a ninguna unidad militar armada para que fuera a defenderlas, porque todas habían sido ganadas políticamente para eso, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión. Entonces, cuando mayor y más desarrollado sea el trabajo de convencimiento político de ganar a la mayoría para el momento en que se produce la insurrección, menor es el derramamiento de sangre y la cantidad de violencia que va a haber. Lo que dice Lenin en El Estado de la Revolución bueno, más bien lo dice Engels, dice, en realidad, la toma del poder en sí es un acto violento, porque estamos expropiando a la burguesía. ¿Qué más violencia hay que esa? Pero eso no quiere decir que tenga necesariamente que ir acompañado de gran cantidad de fusilamientos y derramamiento de sangre, ¿no? Tenemos que evitar al máximo que eso suceda. Porque en la mayoría de los casos los que pagan el derramamiento de sangre son la clase trabajadora, ¿no? Entonces llegamos a la última cosa. Bueno, y Marx y Engels hablaban en varias ocasiones de si fuera posible comprar a la burguesía, es decir, indemnizar a la burguesía, sería deseable, ¿no? Y ellos decían, quizás en Inglaterra sería posible, ¿no? Pero
Toda la experiencia demuestra que ninguna clase dominante abandona la escena de la historia sin oponer resistencia. Entonces, la única manera de conseguir una revolución lo más incruenta posible es tener los medios más desarrollados para superar esa resistencia. Pero ¿es eso posible o no? Y un compañero habló voy a terminar con esto, ¿no? Un compañero habló de mayo del 68 y yo te voy a decir lo siguiente. En mayo del 68 De Gaulle sacó un decreto contra la huelga. Pero ¿qué pasó con ese decreto? Que no consiguió que nadie lo imprimiera. Porque en todas las imprentas los trabajadores dijeron no vamos a imprimir esta basura. Los trabajadores ejercían la censura de prensa. Los trabajadores de los grandes periódicos, Le Monde y otros periódicos, se negaban a publicar las mentiras que los dueños de esos periódicos querían publicar contra la huelga, ¿no? O publicaban esas mentiras con una nota así que ponía el comité de huelga de los trabajadores, protestamos enérgicamente contra todas estas mentiras que nos obligan a... O sea, eso lo que demuestra es la enorme fuerza de la clase obrera. De Gaulle se fue a Bélgica a ver si podía imprimir ese decreto de estado de excepción. Y los obreros belgas, que no estaban en huelga, en solidaridad se negaron a imprimirlo. Cuando De Gaulle fue a hablar con el jefe del ejército y le preguntó, ¿podemos utilizar al ejército contra los huelguistas? El jefe del ejército le dijo, mira, seguramente podemos utilizarlo una vez, pero después de eso el ejército se rompe en líneas de clase. ¿Qué es lo que sucede en todas las auténticas revoluciones, ¿no? Cuando la clase dominante trata de utilizar el ejército contra las masas, el ejército está compuesto ¿de qué? De hombres y en algunos casos de mujeres de la clase oprimida, ¿no? No, los generales no, pero los que manejan los fusiles sí. Y en todas las revoluciones auténticas, el ejército, incluso en algunos casos la policía, se rompe en líneas de clase y puede ser superada. Siempre y cuando, porque un soldado sabe que si rompe la disciplina por detrás tiene un oficial que le va a disparar, ¿no? Eso es un salto cualitativo muy importante. Tiene que tener la confianza de que delante hay una clase que está dispuesta, que tiene una dirección clara que va a llegar hasta el final. No es ningún jueguito, ¿no? Pero eso sucede siempre, en todos los momentos claves de las grandes revoluciones. Y eso sucede más, y vuelvo a esta cuestión de Allende, ¿no? ¿Cuál fue el principal error de Allende? Que hay que decir, Allende era un tipo honesto, ¿no? Pero a veces un reformista honesto es de lo peor que puedes tener, ¿no? Porque él realmente creía que lo que estaba haciendo era correcto y él hizo dos cosas que fueron los dos errores más graves que cometió. Uno, la ley de desarme, porque allí la gente se estaba armando, los trabajadores ocupaban las fábricas, se estaban armando, y la ley de desarme, que se suponía que era para impedir que las bandas fascistas se armaran, al final lo que consiguió esa ley de desarme fue que desarmó a los obreros y los fascistas seguían teniendo sus armas, porque ellos tienen conexiones con el aparato del Estado, con la burguesía, pueden comprar las armas, ¿no? Y segundo, hubo un grupo de marinos socialistas y comunistas que simpatizaban con el gobierno, que revelaron al gobierno los planes de la insurrección, porque ellos estaban allí en las cantinas, en los comedores de los oficiales, y ellos escuchaban todo lo que se estaba complotando, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Que en lugar de decir, bueno, vamos a arrestar a todos estos oficiales golpistas, lo que hicieron fue arrestar a los soldados, a los marinos, por haber roto la disciplina, les pusieron un juicio militar y no hicieron nada para impedir el complot golpista. Una semana antes del golpe del 11 de septiembre, decenas de miles de trabajadores marchaban por las calles de capital Santiago y exigían armas al gobierno porque todo el mundo sabía, que se... Vamos a confiar en el Estado burgués, vamos a confiar en este general que hemos puesto, que es un general constitucionalista, que se llama Augusto Pinochet. Y ese fue el que llevó adelante el golpe, ¿no? Entonces, hubo oportunidades para que en Chile se tomara el poder de forma relativamente pacífica, pero se desperdiciaron por tener una concepción totalmente equivocada, reformista, de la teoría marxista del Estado. Por lo cual, la conclusión general de todo esto es que lo que estamos discutiendo no es algo teórico, histórico o abstracto, ¿no? Tiene y va a tener un impacto práctico en nuestro trabajo y en si vamos a conseguir o no que la clase obrera tome el poder de la manera más incruenta que sea posible.